bienvenidos a TV Arca, el noticiero que les mostrará la información social y pastoral de la Arquidiócesis de Caracas. Les saluda Liliana Olín. A continuación las noticias. La tradicional Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano se realizará esta vez vía Zoom. El tema central de esta reunión será el desafío pastoral de la Iglesia ante la pandemia COVID-19. Sí, se realizará la Asamblea del Episcopado Venezolano, pero no presencial. La tecnología ha aliviado tensiones en los últimos meses, producto de la pandemia que impera en el mundo por el COVID-19, y todos han tenido que recurrir a un dispositivo electrónico hasta para encuentros tan trascendentales como este. Los obispos utilizarán la plataforma Zoom para el encuentro. El martes 7 de julio comenzará la asamblea con una adoración eucarística desde San Cristóbal Táchira a cargo de Monseñor Mario Moronta, obispo de esa diócesis y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Luego el viaje continuará a Maracaibo, estado Zulia, donde Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dará las palabras de instalación de la asamblea. Monseñor Aldo Giordano le sigue con la salutación al Episcopado Venezolano. Todas estas acciones orquestadas por el secretario general de la CEV, Monseñor Trino Fernández. El trabajo será arduo durante 3 días, en los que se tocarán temas vitales, desafíos de la realidad pastoral de la Iglesia Católica Venezolana por coronavirus, acciones concretas en propuesta del Papa Francisco, Plan para Resucitar. Otro de los puntos a tratar serán los protocolos de protección de menores y ratio fundamentales, evaluación de apertura de templos y demás servicios de la Iglesia. Y el ítem determinante, la beatificación del venerable Dr. José Gregorio Hernández. El 9 de julio, culminado el encuentro, se tiene previsto presentar a los venezolanos la exhortación pastoral con las conclusiones de la 114 Asamblea Episcopal Venezolana, esta vez virtual. San Giuseppe Moscati, médico de los pobres italiano, fue canonizado por San Juan Pablo y es el antecedente más cercano en la vía hacia la santidad del Dr. José Gregorio Hernández. San Giuseppe Moscati y el venerable Dr. José Gregorio Hernández, 2 médicos entregados al Señor, unidos en la fe y la ciencia para el ejercicio de la medicina, viendo compasivamente a los pacientes. Moscati, gran intercesor de origen italiano, ya es santo. José Gregorio, conocido también en Europa como el Moscati de Venezuela, en vías de beatificación. Los autores del libro no dudan que el trujillano será también canonizado. Entonces, la estructura de este libro tenía que ver con hacer un llamado a que existía el antecedente de que médicos con estas características de fe y convicción cristiana habían alcanzado la canonización. Y todas las convicciones, tanto profesionales, académicas y religiosas, de nuestro José Gregorio Hernández, configuraban una figura que llevaban a una estructuración de un individuo que podía ser considerado por el Vaticano para esta gran dignidad. Coincidieron en la espiritualidad franciscana, fundaron cátedras, ejercieron la docencia, la investigación y sobre todo no acumularon riquezas. Para ellos, la medicina es un apostolado. La medicina es un semillero de santidad, puesto que la práctica médica se fundamenta en el ponerse en el lugar de otro, en la compasión, puesto que cuando un individuo requiere a un médico, lo busca además con una carga grandísima de fe en que le va a aportar solución a su problema. El prólogo de esta obra es de Monseñor Tulio Ramírez, vicepostulador de la causa del venerable, quien explica que para ser canonizado se necesita otro milagro. Pero para que verdaderamente sea presentable un milagro, tiene que ser inexplicable para la ciencia, que la curación sea total y sea perdurable en el tiempo, y que haya la invocación a José Gregorio Hernández. Sus vidas estuvieron marcadas por los rigores de la Primera Guerra Mundial. Moscati atendió a los militares heridos de la confrontación en los hospitales de Nápoles. José Gregorio ofreció su vida en holocausto por el fin de la guerra. Jesús Manzanares, TV Arca. Cardenal Baltasar Porras anunció que la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria será elevada a santuario diocesano por ser centro de peregrinación de miles de hombres y mujeres. La iglesia Nuestra Señora de la Candelaria será elevada a santuario diocesano por ser centro de peregrinación de miles de hombres y mujeres que acuden constantemente a visitar la tumba del venerable doctor José Gregorio Hernández, próximo a ser beatificado. El anuncio lo hizo el cardenal Baltasar Porras en su homilía de la misa con motivo de los 101 años de la muerte del médico
de los pobres. Hemos elevado esta iglesia parroquial a santuario, porque de hecho ya lo es con la afluencia de gente y lo será en mucho más una vez que podamos hacer la exhumación que queremos sea cuando se levante este confinamiento, que pueda haber pues, una asistencia masiva que requiere también de una logística muy particular. Este templo fue inaugurado a principios del siglo XVIII. Es una de las estructuras coloniales más bellas de Caracas, compuestas por 3 naves separadas por arcos. En 1960 fue declarado Monumento Nacional. En 1975 recibió los restos del entonces siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández. Desde entonces es centro de peregrinación de personas que llegan de toda Venezuela y América Latina. Una de las cosas que estamos alegres es que el señor cardenal había previsto que el anuncio de la beatificación fuese en el marco del año centenario y se cumplió. Evidencia, en el marco del año centenario, usted lo prometió y se llevó a cabo la declaración de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Sobre la apertura de los templos, el cardenal pidió una vez más calma. Jesús Manzanares, TV Arca. Se celebró los 121 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, a propósito de la situación que afrontó la Iglesia durante la Guerra de Independencia. El 2 de julio de 1899, el arzobispo de Caracas, Críspolo Uzcategui, hizo el acto de consagración promovido por el presbítero Juan Bautista Castro, en donde se nombra una Junta Nacional que por consiguiente solicitó al episcopado que consagrara a Venezuela al Santísimo Sacramento. Este acto de consagración se debe a la compleja situación que afrontó la Iglesia durante la Guerra de Independencia y la primera época republicana, lo que requería una reflexión de los ciudadanos sobre la responsabilidad y la unión. Además, aún se repercuten algunas frases pronunciadas por Monseñor Críspolo Uzcategui. Dice: a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios, y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra. De distinción inapreciable el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Esta devoción atraviesa en la vida de venezolanos que hoy transitan en los altares, como el próximo beato venezolano Dr. José Gregorio Hernández y las beatas Carmen Rendiles, Candelaria de San José y María de San José. Cardenal Baltasar Porras, en su crónica menor titulada COVID al descubierto, habla sobre cómo la realidad del país nos muestra que hace falta una buena dosis de tolerancia, de coraje y desprendimiento para poder salir adelante. Baltasar Porras, en su crónica menor COVID al descubierto, habla acerca de las debilidades que tiene nuestro país y que se han visto marcadas con la pandemia. El procurador venezolano inicia el escrito diciendo: son muchas las angustias que pesan sobre la humanidad, que han sido puestas al descubierto por este virus que ha sido capaz de desnudar al mundo entero, sobre todo dejando a la dirigencia mundial, la política, la económica y la comunicacional, sin argumentos serios para sostener las posiciones que parecían dogmas inamovibles. Con razón, el Papa Francisco desde el comienzo de la pandemia ha hecho un llamado a redimensionar el futuro, porque nada será igual en la pospandemia. Más aún se debilita el sistema mundial con la espada de Damocles cayendo como una guillotina primeramente sobre los más débiles y vulnerables. Más adelante explica que el papel de la Iglesia es cada vez más importante y con más retos, siendo la voz de todos aquellos que no la tienen. Además, comentó que hemos sido críticos del régimen, no por oposición partidista, sino por ser conciencia viva de los valores que dimanan de la dignidad de la persona humana como primer connotado de la política, bajo todas sus dimensiones. Remitirnos al documento del último medio siglo es signo de libertad de espíritu, ajeno a toda parcialidad. No es fácil, porque cuando se tocan intereses adquiridos, el escozor brota por los poros y la descalificación surge
como el arma preferida para descalificar. Sin moral y luces, sin ética con transparencia y verdad, es imposible construir y mantener una sociedad democrática, igualitaria, pacífica. Además contó que es el momento de tomar en cuenta la sociedad civil en su multiforme expresión para que sea también motor del cambio requerido, sin excluir, al contrario, para apuntalar el necesario y urgente cometido que le corresponde a los partidos políticos. La desesperanza que cunde en la población es producto en buena parte de la parálisis, producto del control social, represión, colas interminables que matan el tiempo útil de las personas, y en las divisiones intestinas del sector opositor, pensando en su parcelita y no en el todo. Según el administrador apostólico de Caracas, no existen recetas prefabricadas, pero sí hace falta una buena dosis de tolerancia, de coraje, de desprendimiento, para que podamos atisbar una Venezuela mejor y no un país deshilachado con visos de progreso auténtico y de convivencia fraterna. José Gregorio Hernández es buena pista para recoger su herencia, triunfar en el medio del atraso, con pasión, con fe profunda y con auténtico amor al prójimo. Cáritas de Mérida atiende a más de 100 personas cada sábado o domingo con una olla solidaria. La población de San Rafael de Mucuchíes ha sido atendida sobre todo en esta época de pandemia por el voluntariado de Cáritas Mérida. Una vez a la semana, cada sábado o domingo, quienes brindan a las personas de la tercera edad y discapacitadas un plato de comida digno. De hace unos meses atrás, en medio de la pandemia, hemos empezado una experiencia bastante interesante y es una vez a la semana. Le damos comida más o menos a unas 150 personas, entre los de la tercera edad, personas que están convalecientes o personas en discapacidad. Y sobre todo pues se acompaña un poco su experiencia personal, ya que son personas que prácticamente pues, viven o solos o que están pues, en dificultades bastante grandes. Los beneficiados de estas jornadas sociales reciben un desayuno, almuerzo o merienda según sea el aporte recibido por los feligreses. Le podemos dar un desayuno, una merienda o el almuerzo, dependiendo de lo que la gente nos provee. La gente colabora con legumbres, hortalizas. Todas las semanas alguien nos regala para las arepitas. Tenemos propuesto darles sopa de trigo con arepita de trigo. Se invita a las comunidades aledañas a seguir apoyando esta iniciativa social con las que tantas personas se han visto beneficiadas, sobre todo en esta situación difícil que vive el país. Llegamos al final del Noticiero TV Arca. Gracias por acompañarnos. Recuerda sintonizarnos en nuestras plataformas digitales. En Twitter, @Arquicaracas. En Instagram, Facebook y canal de YouTube, Arquidiócesis de Caracas. Nuestra página web, arquidiócesiscaracas.com, y para la cobertura de eventos y actividades, escriba un correo a arquidiócesisdecaracas@gmail.com. Se despide Liliana Olim. Hasta una próxima oportunidad.